corazón ya preparado, vamos a pasar a la proclamación de la palabra. Vamos a buscar en nuestras sagradas escrituras, encontramos en Ruth, libro de Ruth, capítulo 2, desde el versículo 1 al 23. Vamos a leer en una forma alternada y nos reunimos todos al versículo 23. Dice así: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel de cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras de los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan de los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera. Y respondió Boz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre de la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hallado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criados. Y Boz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio de frotaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Boz mandó a sus criados, diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y la dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has recogido hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el hombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Y dijo Noemí a su suegra: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo a Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criados hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres
himno número 65. Dejo el lugar al pastor que está en el mensaje en esta tarde, que corresponde al hermano presbítero José Miguel Velázquez. Gracias. Tomen su lugar, por favor. Vamos a buscar en las Escrituras otra vez el libro de Ruth, el capítulo 2, que es el que nos va a ocupar hoy. Ruth, capítulo 2. Y vamos a concentrar nuestra lectura en el versículo 12. Si ya lo tenemos, vamos a leerlo todos juntos. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Dice así: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, una vez más en la comunión de los santos y desde este lugar donde se proclama tu gloriosa majestad, nos encontramos reunidos invocando de tu gracia la presencia de tu Espíritu Santo para que Él nos conduzca a través de la exposición de tu palabra y nuestros corazones sean llenos del conocimiento de tu bondad, pero también del entendimiento, Señor, de nuestras respuestas y responsabilidades que tenemos delante de tu palabra proclamada. Pidiéndote también que en tu gracia y misericordia muevas las fibras de nuestro corazón, las fibras de nuestros músculos, de todo nuestro ser, para que vivamos haciendo tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Como hemos leído ahí, ahora Ruth está ante el Goel dado por Dios. Lo primero que vimos fue Ruth dentro del pueblo de Dios. Pero una cosa es estar dentro del pueblo de Dios y otra cosa es pertenecer al pueblo de Dios. En un sentido, Orfa y Ruth estaban dentro del pueblo de Dios.
pero no pertenecían al pueblo de Dios. Y esta debe de ser una clara distinción. ¿Hasta cuándo Ruth entonces perteneció a ese pueblo? Cuando ella, de viva voz, dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Cuando ella se comprometió con ese pueblo, cuando ella decidió, ¿sí?, pertenecer a ese pueblo, cuando ella fue absorbida por ese pueblo, entonces Ruth pasó a ser parte de ese pueblo que Dios tiene preparado y separado para la manifestación plena de su reino. Pero la cosa no termina ahí, porque debe de haber en un momento dado de nuestras vidas un stop. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿En qué puedo ser, adelantando, útil al reino de Dios? Una de las razones, no me estoy curando en salud, es una explicación, más no una justificación, por las cuales nuestras iglesias son pequeñas, es que nuestra iglesia se trabaja y hay responsabilidades. En otras iglesias pues están llenas porque no hacen nada, nada más entran, oyen y se van. Y dan su limosna, ¿sí? Y entonces, cuando uno entra al pueblo de Dios, adquiere también sus compromisos de ese pueblo de Dios. Ahora Ruth ya no solo pertenece al pueblo de Dios, ya no solo está dentro del pueblo de Dios, ahora tiene ya un encuentro con su Redentor, con el Redentor de ese pueblo. Y ella tiene que decidir, tiene que responder a ese acercamiento que hace el Señor. Primeramente el Señor la acerca a su pueblo, porque fuera de su pueblo no hay salvación. Su hijo no va a ser salvo donde está. Su hijo no va a crecer en la fe donde está ahora. No hay sustitutos. Entonces, aunque ella estaba allí, ahora ella tenía que estar frente a su Redentor. Pablo sabía del Mesías. Pablo pertenecía al pueblo de Israel, fariseo de fariseos, y no fue la excepción, porque su Señor le salió al encuentro. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Entonces tiene que haber esa confrontación, más tarde o más temprano. Apocalipsis dice: ni frío ni caliente, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Entonces sí, Dios cuando te llama quiere una respuesta, y esa era esa respuesta a la que se enfrentó Ruth. Y esa respuesta a la que el Señor nos va a confrontar en algún momento de nuestras vidas. Algunos ya nos confrontó y tuvimos que hacer esa decisión. Algunos dijeron no, algunos dijeron sí, pero tuvieron que tomar decisión. No se puede uno quedar tibio. O eres con Dios o estás contra Dios, punto. ¿Sí? Pero no hay términos medios. El regreso de Noemí ocurrió en el comienzo de la cosecha de la cebada. Estaba próximo el Shavuot, o fiesta de las cosechas, conocida en el Nuevo Testamento como el Pentecostés. Ruth se propuso ir a los campos de los ricos para recoger el grano que caía detrás de los segadores. También aquí quisiera que viéramos que la vida cristiana es dinámica, no es pasiva, que no estamos con las manitas extendidas al cielo y que caiga el maná, porque Dios nos ha dado surcos, Dios nos ha dado manos para trabajar el surco y para cosechar. Y Ruth puso manos al trabajo, diríamos nosotros en México, manos a la obra.
para comer. Hay que trabajar, hermanos. Y esta es una ley universal de la humanidad, para todos. Pablo les dijo, el que no trabaja, tampoco coma. ¿Verdad? Entonces vean ustedes cómo, otra vez, esto se da en un contexto de la realidad cotidiana del ser humano. No es mística, no es subliminal, es algo que usted puede tocar y que incluso si se da un pellizco le puede doler. O si para comprobarlo le pedimos a su compañero de al lado que la pellizque para que vean que es tan real. Entonces la fe cristiana se da dentro de un contexto de nuestra realidad cotidiana, de nuestro trabajo diario. Ahí se va a encontrar con su Señor. Ahí el Señor va a salir a su encuentro y le va a decir, ¿sí? Pancho, Pancho, ¿por qué no me sigues? Bueno, a Saulo le dijo, ¿por qué me persigues? Pues mejor demos nombres claros, ¿verdad? Porque aquí no hay ningún Pancho hasta donde yo sé. Ah, sí, por ahí, Pancho, Paco, Francisco, ¿verdad? Pero ¿por qué no decir Rubén? ¿Por qué no me sigues? Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué citamos este evento que parece tan cotidiano? Porque este era una manera que Dios había establecido para cuidar a los pobres. Hay quienes dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay pobres? No, Dios no es culpable de que haya pobres. Hay pobres por nuestra culpa, porque nosotros no hemos atendido a la voz de Dios. Dios ha dado instrucciones precisas para ayudar a los pobres. No hemos entendido que Dios nos da para compartir. Y acuérdense, los que guardaron, los que apechugaron del maná, ¿qué pasó? Se les pudrió, ojalá y se les aguzane. No a ustedes, a los otros, desde luego. Algo. Dios había dado leyes claras. En Deuteronomio 24:19, uno lee lo que el Espíritu Santo consignó. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides algunas gavillas en el campo, olvides algunas gavillas en el campo, ponlas en venta de jaraje. No volverás a recogerla. No volverás a recogerla. Pero hasta el último alpiste, hermanos. Somos codos hasta la pader de enfrente. No sabemos compartir. Que se pudra en el refrigerador. Pero compartir, nanay. Entonces, ahí está, hermanos. Los desobedientes somos nosotros que no hemos cumplido, no hemos acatado la voluntad de Dios. 6 días trabajarás. ¿Por qué no vino? Es que tenía mucho trabajo, hermano. Tenía mucha tarea. ¿Cómo que tarea? A ver, 6 días te ha dado el Señor. Punto. Y tú tienes que arreglar toda tu vida en esos 6 días. No hay excusa. ¿Sí? Y si no lo haces así, entonces eres un infractor. Punto. Ahora, ¿pero para quién estaba dirigido esto? No para el flojo. Dice, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero. No sé qué tanto haya sido el problema allá en Tijuana, pero parece ser que solo les daban frijoles. Óigame, usted en su casa no come solo frijoles. ¿Sí? Digo, si eso es así, pues qué clase de ayudas. Digo, si es lo único que tengo, bueno, pues sí, ahí está bien, están los frijolitos. Pero si usted escondió el pollo, ¿sí? O como se da por allá, ¿cómo se llama esa? La langosta. Si usted se la escondió, no, esa no. Esa es la del Señor. Entonces, vean, al extranjero, para el huérfano, para la viuda. O sea, no, tampoco, como dicen aquí entre nos, no somos hermanitas de la caridad.
para agarrar nuestra bolsa y órale, y órale, y órale, y órale. No, fíjate a quién le das. ¿Trabaja? ¿Hace el esfuerzo? ¿O vive de eso? Porque hay quienes viven de eso. Hay quienes visitan iglesias. Ay, se me murió mi la abuelita y necesito una ayuda. Ya está la gente recogiendo ofrendas. Es un modus vivendi, hermanos. Ay, estoy enfermo, me duele aquí, me duele allá. Es un modus vivendi. ¿Dónde está su trabajo? ¿Es estable en su trabajo? ¿Qué está haciendo? Si está haciendo algo pero no le alcanza, cómo no, hermano, aquí está. Pero si no está trabajando o lo corren de cada trabajo, oiga, cuando alguien en un año está en 3, 4 trabajos, sí hay que pensarlo, Quiere decir que es un indisciplinado. Quiere decir que no tiene visión. Quiere decir que no tiene metas claras. Quiere decir que anda, ¿qué? Vagando. No se ha fijado una meta. No sabe si para aquí, no sabe, ahora agarra aquí, ahora agarra allá, ahora sí, etc. Y cuidado con estas personas. Entonces, ¿a quién le vamos a ayudar, hermanos? Entonces, vean, sí, también la ayuda que dice es específica. Así que, hermanos, Dios había dado esas leyes. Las conocía Ruth. ¿Cómo las conocía? Por el testimonio de su esposo. Esta es otra cosa, hermanos. Tú debes ser testimonio para tu esposo. Tú debes ser testimonio para tu esposa. Fuiste llamado, dice Pablo, pero tu esposo no. Bueno, pues ahora tú sé ejemplo para él. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Y esto ya lo habíamos visto ahí. Entonces, ay, no, se vaya a ofender. De todas maneras se va a ofender. Y de todas maneras, si estás así, pues, tú fuiste ahí. Ahora tienes que asumir entonces tu responsabilidad. De manera que entonces, Ruth sabía que existía esa ley. Y toma la iniciativa y le dice a su suegra, voy a ir a recoger espigas. Porque sabía que existía esa ley. Por supuesto, ayer como hoy, y habrá para mañana, no todos cumplían esa ley. Así que era un riesgo para Ruth. Pero de cualquier forma, Noemí estuvo de acuerdo con los planes de Ruth. Si ven un poquito más adelante, Boaz le dice, he dado instrucciones a mis hombres para que no te molesten. O sea que también ya había acoso sexual, hermanos. La perversidad del hombre siempre ha existido desde la caída. No son mejores los tiempos antiguos que los de hoy. El hombre siempre ha sido pecador. Pero, aunque ni Noemí ni Ruth lo sabían, Dios estaba preparando el camino para el debido cumplimiento de su promesa de un redentor. Y Ruth entraría en los planes de la historia de la redención. No lo sabía. Como no sabía María que sería el vaso para que nuestro redentor viniera. Pero Dios hace la historia. Y a esto le llamamos providencia, no fortuna. Afortunadamente, por fortuna. No olvide esas palabras de su boca. Y si las vuelve a pronunciar, quémeselas con carbón. Bueno, ya no hay, ¿verdad? Pues con uno de esos que tenemos ahí, no sé cómo se llaman, ¿sí? Pero nuestro vocabulario también debe denotar quiénes somos, ¿sí? Debe ser una perenne confesión de fe. Así que Ruth se presentó en los campos de Boaz, pero, bueno, no es, pero nada más hay que aclarar, en hebreo el nombre de Boaz se escucha Boaz, ¿sí? Boaz, y en su traducción es Boaz, porque es una doble O. Así que Ruth se presentó en los campos de Boaz,
un hombre rico de las tierras de Belén, sin saber que éste era pariente de Elimelech, marido de Noemí, y que según la ley mosaica podía redimir las propiedades y restaurar el nombre de Elimelech. Todo eso no lo sabía Ruth, pero allí la encaminó el Señor. Mientras Ruth estaba recogiendo las espigas que se caían, Boaz llegó a sus campos. Boaz notó la presencia de la joven moabita y se le informó que era Ruth, la nuera de Noemí. El hecho de que Ruth hubiera escogido vivir bajo los términos del pacto y en la comunidad o en la comunión del pueblo del pacto impresionó mucho a Boaz. Esto ya era un testimonio de que alguien que cree. Si alguien se dice cristiano, tiene que dar evidencia de que lo es. Su vida, su conducta, su trabajo. Somos cartas del evangelio vivientes. Somos el folleto evangelístico viviente. No tenemos letras impresas en nuestra camisa, en nuestra chamarra, en nuestros pantalones, en nuestros vestidos, pero nuestra vida debe revelar que un cambio se ha operado en nuestras vidas. En consecuencia, Boaz le prometió libertad en sus campos. Pero no perdamos de vista que Ruth era una mujer joven, viuda y pobre. ¿Qué hombre rico se iba a fijar en una mujer así? Los ricos quieren ricas. Los intelectuales quieren intelectualas. ¿Sí? Así que pues no sueñe. Sí hay, pero en las lloronovelas. ¿Sí? Allí sí, ahí hay esos casos. Pero por norma, hermanos, no generalmente sucede así. Pero sin embargo, Dios estaba tejiendo la historia del pacto. Continuaba tejiendo la historia del pacto. Así que, siendo una mujer joven, viuda y pobre, pues no faltaría por ahí algún acomedido que quisiera aprovecharse de ella. Y por eso Boaz ordenó que nadie la molestara. Ruth se mostró sorprendida por la amabilidad de un desconocido, un hombre rico y que siendo extranjera y pobre, ni siquiera en sus campos se le pudiera permitir estar. Pero Boaz honraba el pacto del Señor y sabía que la ley alcanzaba aún a los extranjeros. Y no lo veía como una invasión. No. Hasta puso ahí la Guardia Nacional. Nos van a invadir. Por favor, ¿sí? Con sus armas que tienen, ¿no? Contra qué es lo más que podrían llevar ellos, etc. Éxodo 22, versículos 21 y 22, ahí marca de otra manera, como en otras partes de las Escrituras, sobre los extranjeros. En Éxodo 22, versículos 21 y 22 dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás. Vean ustedes este otro problema, ¿sí? Les engañan con el sueldo. Para comenzar, mano de obra barata, hermanos. ¿Sí? Y luego dice, no asustarás. ¿Con qué asustan a nuestros hermanos que están allá? Te denuncio para que te deporten. Entonces, ¿por qué? Para tenerlos amedrentados. Pero aquí es muy claro, al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Además, Boaz le confesó que estaba realmente impresionado por el hecho de haber dejado
a su familia. Este es otro punto muy delicado, ¿no? Y también muy fuerte. Cuando el Señor dijo que vino a dividir, no nos está poniendo contra nuestros padres, no está poniéndonos contra nuestros familiares. Pero si esto nos impide, ahí es donde tenemos que decidir. Cuando son piedra de tropiezo para la educación de nuestros hijos, piedra de tropiezo para mi edificación personal, ahí es donde tenemos entonces que tomar la decisión. Y Boaz estaba entonces sorprendido, que dejó su pueblo, dejó su familia, dejó su país para acogerse a las promesas del pacto y vivir entre el pueblo del pacto. ¿Quién hace esto normalmente? Es difícil, hermanos. Tan impresionado quedó Boaz que la invitó a comer de la comida de él y de sus empleados, y le dio más de lo que ella podía comer. También ordenó a sus criados que le permitiesen espigar también en las gavillas. Y esto también nos lleva al testimonio de las Escrituras. A los pobres, huérfanos, viudas y extranjeros solo se les permitía espigar lo que encontraban en las orillas de los campos. Esa era la ley. Pero Boaz, ¿qué dice? La invita a la mesa. No sé, hermanos. Digo que aquí debe haber sociólogos que nos puedan aclarar eso. Pero vean ustedes, una de las razones por las cuales en las casas ricas las trabajadoras domésticas van de uniforme, para que se distinga, ¿sí? Una distinción entre la señora y la criada, ¿sí? Entonces vean, hermanos, aquí vos dice, eres del pueblo del Señor, eres de la familia del pacto, tú perteneces a este pueblo. Y fue en razón de eso cuando la invita entonces también a la mesa. Y por añadidura ordenó a sus criados que dejaran caer a propósito algunas gavillas para Ruth. ¿Cómo había actuado Dios en el corazón de Boaz para favorecer a Ruth? Era Dios tocando el corazón de Boaz a favor de su hija Ruth, porque Ruth ya era su hija. Ella ya había aceptado el pacto, ella ya había aceptado su pueblo, ella ya había aceptado sus promesas, ella ya había aceptado también entonces las responsabilidades del pacto. Esa noche, continúa la historia, Ruth desgranó lo que había espigado y regresó a casa con Noemí. Le llevó parte de la comida y la cebada que había recogido, una efa, que eran aproximadamente unos 35 kilogramos. Para una mujer cargar eso, imagínense, pero ahí lo llevaba. Noemí quedó realmente sorprendida. No era usual recoger tanto, ni que se le tratara de esa manera a un indigente, y mucho menos, ¿sí?, la forma como ella fue atendida. ¿Pero para qué querían tanto? ¿Qué es lo que iban a hacer? Sí, se comerían, ¿qué? Un puñito, 2 puñitos. Bueno, ¿se acuerdan del aceite de la viuda? ¿Sí? Un cántaro, otro cántaro, otro cántaro. ¿Y cuál fue la instrucción del profeta? Véndelo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengas para los demás. Porque no solo comemos, también necesitamos otros insumos. Cuando dice el Padre Nuestro, y danos nuestro pan cotidiano, no solo se refiere a los bolillos. A lo mejor se le antoja un baguette, que no tiene el mismo precio que un bolillo. Ni tampoco la misma textura, ni el mismo sabor, ni la misma calidad de un bolillo que un baguette. Entonces, ven, se refiere a las necesidades propias de nuestro organismo. Mayor fue la sorpresa de Noemí cuando Ruth le dijo
que había estado en los campos de Boaz. Noemí pudo percibir la misericordiosa gracia de Dios. Él, en su providencia divina, hizo que Ruth llegara a los campos de uno de los parientes más cercanos de Elimelech, y por lo tanto Noemí pensó que ese era su probable redentor. Noemí comenzó a entender que era Dios quien había llevado a Ruth a los campos de Boaz. Era Dios, no la casualidad. Por casualidad, no, ¿cómo que por casualidad, hermanos? Otra vez, olvídense de esas palabras. Quémense los labios cuando las pronuncien. No hay casualidades. Dios está en control de nuestras vidas, en control de la historia, en control de todo. En su interior, Noemí empezó a abrigar la esperanza de que el Señor todavía tenía misericordia de ella. Una misericordia inmerecida. Y eso es lo que debemos de ver algunos de nosotros como infractores. Porque cometemos infracciones, nos alejamos de Dios. A mi corazón y a mi mente entra lo que yo pueda razonar, lo que yo considere que es lógico, lo que yo considere que es posible. Lo demás, por favor, Dios, no me lo pidas, porque no lo voy a cumplir. Yo he escuchado hermanos o hermanas que dicen, en eso sí, Dios, no te voy a obedecer. Bueno, yo un día también lo dije, hermanos, perdón. ¿Sí? No sabía lo que decía. ¿Sí? Era un burro entonces en las cosas del Señor. Pero la persona que el Señor usó para llevarme me dijo bien claro, esto que estás haciendo, estás en pecado. Perdóname, pero si en esto no voy a obedecer. Fue mi respuesta. Pero Dios tuvo misericordia de mí para llevarme al entendimiento de lo que debería de hacer. Ruth sabía que no merecía la misericordia de Dios, pero veía su gracia ahí. Pues había abandonado su pueblo, la tierra que era heredad de Dios para sus hijos. También abandonó a su familia, y ahora Noemí podía comprender lo que dice la Escritura. Acuérdense, salió huyendo. Estaba el juicio de Dios sobre su pueblo por su pecado. No, yo me voy del barco. Que se hunda con ellos, pero yo me salvo. Abandonó a su pueblo. Arréglenselas como puedan. Yo tengo mis propias necesidades. Eso es terrible, hermanos. Cuando solo vemos nuestras propias necesidades y no vemos el impacto sobre la familia de Dios, el impacto sobre nuestra iglesia, el impacto sobre el pueblo de Dios, no lo tomamos en cuenta. Son mis decisiones, son mis necesidades y son mis conclusiones. Hemos sido orillados al individualismo, hermanos. Ya no sabemos lo que significa vivir en comunidad. Ya en nuestras oraciones no aparece en nuestro corazón, no aparece en nuestra mente nuestro pueblo. El rostro de mi hermano, el rostro de mi hermana, su aflicción, su pena, su alegría, eso desapareció. Solo importo yo. Pero Noemí reconoció que le dio la espalda a su pueblo cuando este pueblo la necesitaba. Huyó. En lugar de apoyar a su pueblo, solo se vio su propia necesidad, no vio lo demás. Eso es. Y entonces el Señor lo llevó a esa recapacitación. Y ahora Noemí podía comprender lo que dice la Escritura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. También Pablo nos recuerda lo siguiente. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Noemí veía la posibilidad de que Boaz fuera quien restaurara el nombre de la familia. Cuando Noemí tomó la decisión de volver a Belén, creía que no le quedaba esperanza alguna. Ella pensaba regresar tan pobre como había quedado. No aspiraba más que morir en su propia tierra y ser enterrada en su propia tierra.
pero no esperaba volver a ser restaurada. Ella lo entendía como un merecido castigo. Pero ahora, ante esas circunstancias providenciales, Noemí miraba un nuevo amanecer y una esperanza en Dios, el único que puede renovar nuestra esperanza. Pare, hermano, pare, hermana, haga un stop de su vida, analice su vida. ¿Qué tan seria es para con Dios? Analice su relación para con su pueblo. ¿Qué tanto ama a su pueblo? ¿Qué tanto ama a su iglesia? Esas no son cosas nimias, hermanos. Son cosas serias. Y Noemí, miró esto. Cómo la providencia del Señor la iba llevando. Y así entonces, ese versículo 12 de este capítulo nos revela el núcleo de esta acción. Jehová recompense tu obra. No por merecimiento, sino por gracia. En el Nuevo Testamento también encontramos que Dios no se va a olvidar de lo que hacemos por su pueblo, de lo que hacemos por su reino. Él nos gana a dar. Cuando damos a los pobres, que dice Proverbios, a Jehová presta, no el pobre. Cuando damos a los pobres, que dice la Escritura, no le faltará. Entonces son promesas del Señor. Y ahí está la providencia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Cómo el Señor lleva a Noemí al arrepentimiento. Cómo el Señor en su gracia lleva a Ruth al encuentro con su Redentor. Algunos de nosotros aquí, hermanos, necesitamos hacer ese stop y reconocer cuán tibios somos todavía con el Señor. Cómo estamos entre azul y buenas noches. Yo creo que eso es lo que necesitamos reconocer. ¿Hasta cuándo se va a decidir? Esa es la pregunta. ¿Cuándo? Para otros, será su primer encuentro. ¿Por qué tarda? Su Señor le está llamando. Su Señor le está extendiendo los brazos para decirle, ven, hijo amado, ven, hija amada. Porque el que se acerca al Señor jamás será desechada o desechado por Él. En conclusión, hermanos, reconózcanlo, recuérdenlo y entiéndanlo quienes nos visitan, que Dios es un Dios de pacto. Hace promesas, hace pactos con su pueblo y los cumple. No se echa para atrás. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quiero que recuerden, hermanos. Quiero que conozcan, hermanos, que nos visitan. Dios no olvida sus promesas. Tal vez usted en un ánimo diga, te prometo, Señor, te prometo, acá te prometo. Y al rato se le olvidaron esas promesas. En nosotros es posible eso, pero en Dios no. Téngalo por seguro. Las promesas que usted encuentra aquí en su palabra, las cumple, una a una. Por tanto, hay esperanza para nosotros, hermanos. No todo está perdido. No tiene usted que vivir en la incertidumbre. No tiene usted que vivir en la desesperación. Hay esperanza para nosotros de reconciliación. Hay esperanza para sus hijos. ¿O está contento o está contenta la vida que vive alguno de sus hijos? Yo quiero suponer que no, hermanos. Que usted se preocupa por ellos, que usted ora por ellos y que son la agonía de su vida. Pero no todo se ha acabado, hermanos. Hay esperanza. Porque un hijo del pacto no se perderá. Por eso yo los animo, pueblo de Dios, a que conservemos esa esperanza. Todavía hay esperanza para las futuras generaciones de creyentes.
hasta que venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nos toca como pueblo del Señor no desmayar. Sigamos orando por nuestros parientes que viven lejos de la ciudadanía del reino, sin Dios, sin esperanza. Esa no es vida como la concibe la Escritura. Eso es vida de animal, no vida de la imagen de Dios. Jóvenes y señoritas, despierten. Dios actúa por medio de su providencia. No desesperen. Cuidado con los trabajos que nos alejan de Dios. Cuidado con las amistades que nos alejan de la familia y aún hasta de los buenos amigos. Cuidado con pretender darle la ayudadita a Dios, como pretendió hacerlo Sara. Cuidado, cuidado. Dios actúa secreta y silenciosamente, pero ciertamente Dios no está ni pasivo ni indolente. Sabe lo que tú, joven y señorita, necesitas. Sabe que necesitas una mujer que te ame. Sabe que necesitas un hombre que te ame. Y te lo llevará y te lo dará. Pero si tú eres la que buscas, si tú eres el que buscas, no te quejes. Como decían nuestras mamás, tú te lo buscaste. Dios sabe lo que necesitamos. Y en su tiempo y a su manera, Él nos lo dará. No caigamos en el error de Sara para tratar de ayudarle a Dios con nuestros propios recursos. Es simple. Solo cumplamos su voluntad y ya está. Solamente confiemos en sus promesas y Él hará. ¿Cuándo? Cuando Él lo quiera. Así que, hermanos, Maranata, el Señor viene. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra reveladora. Gracias por hacernos ver cómo en la historia y en la cotidianidad de la vida humana tus decretos se van cumpliendo. Tus promesas las vas haciendo realidad. Señor, gracias por mostrarnos la vida desesperada de Noemí, de Elimelech, de Malón y de Kelión, cómo en su desmayo de su fe abandonaron a su pueblo, a su familia, y se sintieron más a gusto con los cainitas, con los que les dan de comer, con los que les dan el pan, porque su fe falló, pensando que tú eres incapaz de darnos los que necesitamos. Por eso, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por las tantas veces que flaqueó nuestra fe. Y encomendamos en tus manos a aquellos que están haciendo ahora, buscando maná en el día que no lo es, Señor. Tu palabra dice, y nos duele pronunciarlo, que se pudrirá, que no verán los frutos de eso que no se hace conforme a tu voluntad. Y por eso estamos afligidos y por eso estamos preocupados. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos vernos en el espejo de estas vidas y nos ayude, Señor, a ser fieles a ti, a tus promesas, a tu reino, a tu iglesia. En Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios a este mensaje republicano que hemos escuchado
pidamos al Señor para que grabemos en nuestra mente y pongamos en práctica. Vamos a responder, hermanos, con el himno número 46. Luchan ángeles cantores, himno número 46. Hermanos, vamos a pasar